La mujer cruza la lateral, se incorpora al carril de alta velocidad y se lanza a los vehículos. Tiene la imagen de que esta mujer, de manera imprudente, parece que emocionalmente estaba inestable. Le hablaban, había vienes, había trabajadores de cerca de aquí, le decían, no hagas eso, pero no. Momentos después, Hortensia fue atendida por elementos de Cruz Roja, quienes le brindaron la ayuda correspondiente, trasladándola a un hospital privado. Su estado de salud es grave, con lesiones severas debido al alto impacto por ser proyectada varios metros. Un instante puede separar la vida de la muerte. Una decisión, un cruce imprudente, un vehículo a alta velocidad y una paciente que entra en un territorio de trauma de alta energía y de una situación crítica. Esto no es solo un caso viral, es un caso médico muy interesante en donde Hortensia fue atropellada en vía rápida en Monterrey, Nuevo León, México, durante un periodo de alteración o agitación psiquiátrica aguda. El impacto, como les comento, fue un trauma de alta energía en el cual pues salió proyectada a varios metros. Ahorita vamos a ir profundizando en todos los hechos y en las repercusiones médicas, porque estas lesiones pueden ser incompatibles con la vida en situaciones agudas, subagudas y crónicas. Aunque se ha dado la noticia que ella ha fallecido, hoy, 15 de febrero de 2026, esto no es cierto. Ella se encuentra en situación crítica, pero pues prácticamente luchando entre la vida y la muerte. Hoy, en este episodio de Necrointensivo, en Necrocaso Crítico, vamos a desmenuzar, como les digo, desde el punto de vista médico, qué lesiones presentó, por qué son potencialmente letales y cómo un manejo oportuno y en un hospital de alta gama está haciendo la diferencia entre la vida y la muerte. Le doy la bienvenida al co-hospedador de este canal, al doctor Jorge Luis Olivares, médico forense. Bienvenido, maestro. Vamos a dar, pues ahora sí que un desglose, un desmenuce a este caso desde el punto de vista médico, ¿no cree? Así es, mi estimado maestro y amigo, el doctor Eder Zamarrón, el intensivista de México. ¿Cómo está, mi doc? Pues personalmente muy bien, obviamente consternado porque ha habido varios casos médicos mediáticos. Regularmente hacemos análisis cuando hay algún fallecimiento, sin embargo, se comenzó a correr el rumor de que ha fallecido, pero no es cierto, ¿eh? Y ahorita vamos a ver qué probabilidad tiene de presentar fallecimiento o de salir bien liberada. Y pues para eso, antes queremos invitarlos a que pues nos sigan en este canal, que nos apoyen, que nos den una manita arriba, que se suscriban si no están suscritos, si no es mucha molestia, para que podamos seguir llevándoles esta información, pues basada en la experiencia, en la evidencia, y hasta el doctor Olivares ya les está mandando ahí unos juegos artificiales. Para empezar, quiero hacer algo diferente. Si usted, como ya hizo un análisis, la verdad, si no lo han visto, recomendable 100,000% en el canal de Relatos Forenses, donde el doctor es hospedador. Pueden haber un análisis diverso, muy interesante, y aquí pues profundizar desde el punto de vista médico. Pero quiero que usted pues inicie, maestro, dándoles un desglose de qué pasó para los despistados que aún no sepan de esta noticia, qué ocurrió en Monterrey, Nuevo León, con este accidente de Hortensia. Sí, mi doc, muchas gracias. Digo, para toda la gente que nos apoya, muchas gracias. Dice, de manera muy rápida, porque ya lo habíamos platicado, es una Sí. joven que parece ser que se encuentra en una situación de una crisis en ese momento mental. Algunos hablan Ajá. sobre un brote psicótico, doctor, otros que ya tenían una enfermedad de base, por ejemplo, una cuestión de esquizofrenia, una personalidad límite o borderline, como le llaman algunos, pero realmente no lo sabemos, doctor, porque no tenemos el historial clínico, sino con base a las noticias de dominio público, es como hacemos la hipótesis. Pero aquí el problema es que esta joven presenta un estado de alteración mental agudo, donde se baja de su vehículo, empieza a caminar, el papá va atrás de ella, encuentran un policía y le pide auxilio al policía. Y se ve perfectamente bien cómo va la joven, despistada o alterada, y el policía empieza a perderle, digamos, el ritmo de la marcha o de la caminata,
y el policía no sabe actuar. Aquí estamos hablando de una omisión por parte del policía, porque no nada más era salvaguardar el bien jurídico más preciado que es la vida de la joven, sino de toda la ciudadanía que estaba ahí, doctor, porque estamos viendo que es una avenida donde hay unos carriles que van de más baja velocidad y otros que van a la más alta velocidad. Entonces ahí el riesgo era latente de que si ella se atravesaba, porque ya tenía datos de un lenguaje corporal de que ya se quería como cruzar, el policía la deja, o sea, se queda atrás, 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 y en una de esas la joven camina rápido, corre con toda intensidad, y viene un vehículo donde vimos muy bien en el video, perfectamente bien, si lo mandamos a las ciencias forenses y a la situación del trauma, cómo impacta el vehículo Ujú. en la cuestión de la cadera y del miembro inferior, luego impacta el cráneo en lo que es el cofre y parte del parabrisas, y por la velocidad que lleva el vehículo y se frena, entonces sale proyectada la joven e impacta en el concreto. Entonces, en el canal anterior habíamos platicado de la cuestión de omisión, la cuestión legal y la cuestión también del trauma para la conductora. Pero en necrointensivo vamos a platicar lo que no platicamos, que es la cuestión del trauma, qué se hace en terapia intensiva y en el caso si hubiera un deceso, ¿qué se puede encontrar? Sí, maestro, porque estará de acuerdo conmigo que cuando los médicos o profesionales de la salud vimos el impacto y a pesar de que estaba consciente, que respondía, que emitía interacción Hortensia, pensamos que iba a fallecer de forma rápida o en los próximos momentos. Así como pasa a veces en situaciones de accidentes, como en su momento fue la explosión o el incendio de una pipa en el Estado de México, etcétera, que habíamos pacientes quemados y que pues, sabíamos que se venía esto. Acá era algo similar. Inclusive les tengo que confesar que yo pensé que iba a fallecer prontamente porque se trata de un trauma de alta energía. Y póngale mucha atención a esto que comentó el doctor Jorge Olivares. Es un impacto en vía rápida. Está documentado que para que sea trauma de alta energía, debe ser un vehículo que viaje a más de 60 kilómetros por hora, con eso es suficiente. Dos, que haya un atropellamiento, entre algunas otras cosas, que tengas una caída de más de 2 metros o 2 veces tu altura, que también sea una volcadura, que haya un fallecido dentro del vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a aterrizarlo o a dirigirlo a este caso. Entonces, tiene dos situaciones que son trauma de alta energía. Uno, pues el vehículo viajaba a más de 60 kilómetros por hora. Y dos, fue atropellada directamente. Y la cinemática del trauma de esta trauma de alta energía que describe muy bien, excelentemente bien el maestro Jorge Olivares, que es una triada. Es decir, le pegan en la cadera primero o en el fémur, en la región del fémur. Ese es el primer impacto. El segundo impacto, como bien lo describe, fue de la cabeza al vehículo. Puede ser cofre o puede ser al parabrisas. Y posteriormente un tercer elemento de impacto donde sale proyectada y depende. Cuando son niños, gana la cabeza y cae directamente de golpe, o cuando son adultos, pues con la región de un lado del otro corporal presentan ese tercer impacto. A eso en niños se le conoce como TEA de Badel, WADDELL, así lo vamos a poner aquí. Está mal escrito en niños, pero pues como les digo, es el mismo mecanismo que presentan los adultos. Ahora, a partir de aquí es donde intencionadamente se le tienen que buscar lesiones letales o potencialmente letales si es que no tuvo una lesión incompatible con la vida en el sitio del trauma. Y maestro, ahorita les voy a contar porque hay mucha controversia desde prehospital, en grupos de paramédicos o de profesionales prehospitalarios, ya sea paramédicos o sean técnicos en urgencias médicas, etcétera. Hay mucha controversia porque dicen, no, estuvo mal que pues la atendieran ahí en el lugar y que luego ya tardaran y la trasladaran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Les voy a contar por qué es medio cosa interesante, chismecito médico, les digo yo, porque hay dos grandes escuelas de atención de la medicina prehospitalaria. Una que es la escuela más anglosajona, más americana, que es, pues, estabilizar, cargar y llevar, prácticamente.
y la escuela europea, la cual es estabilizar completamente y hasta que no se encuentre estabilizada la paciente, o en este caso, se traslada. Sin embargo, se cuentan con recursos muy completamente diferentes, tanto médicos como infraestructura en equipo como tal médico, ¿verdad? Insumos, etcétera. ¿Por qué? Porque pues en Europa, por ejemplo, la escuela francesa o la escuela española, etcétera, tienen médicos a bordo de la ambulancia, tienen sangres ahí O negativo, tienen inclusive ecógrafos, hay quienes llegan a tener hasta tomógrafos dentro del sistema prehospitalario, etcétera, etcétera, y son médicos acompañados de enfermeros o enfermeras, ¿verdad? O médicos o médicas, y también por algunos paramédicos, pero eso es más la escuela europea. La escuela americana, que es la que nosotros pues traemos más, es justamente son paramédicos, y ellos lo que hacen es hacer una evaluación inicial, que ahorita les voy a profundizar mucho más, y luego, ya que logren identificar lesiones y estabilizarlas, las que comprometan la vida, entonces sí, comienzan a la par a trasladarlo. Entonces, como veían que ahí pues comenzó a recibir cierta atención, etcétera, muchos creían que estaban tratando de estabilizarla ahí primero y luego trasladarla, que yo creo que no. O sea, lo que hicieron fue hacer una evaluación, tratar de detectar lesiones eh, que, que fueran pues incompatibles con la vida y luego ya trasladarlo. Así que pues vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De que desde lo prehospitalario que hubo una controversia, ¿no? Que ahí pues también pues puede haber algunas situaciones en tiempos, ¿verdad? Que si se retrasa mucho la atención también repercute, ¿no cree? Ahí a nivel pues ya de atención en emergencias y luego en cuidado crítico. Sí, doctor, aquí como usted bien menciona, bien lo dice, hay dos cosas aquí a resaltar. La primera, como bien lo comentó hace rato, cuando uno ve este tipo de trauma, uno ya por la cuestión de la experiencia, como bien dice, y la cinemática de cómo se lesiona, yo también dije, esta persona no creo que soporte 24 horas, ¿eh? Porque lo vimos perfectamente bien Sí. cómo impacta con el cofre, el cráneo, y luego impacta en el concreto. O sea, el cerebro va a tener un golpe contra golpe 2 veces, en el cráneo, con el cofre, y luego en el concreto que está, pues, más duro. Y aquí, Doc, yo decía en relatos forenses, porque, argumentaban que se movía todavía, y yo de manera errónea, por la imagen que yo veía, dije: "Bueno, probablemente ya es una situación de que ya hay un edema o una reacción", como bien lo platicábamos, cuando hay un trauma craneoencefálico y hay algunas, estructuras o la cuestión de la vía eferente, de que tenía Ujú. registrado el dolor y ya inconscientemente podía hacer este movimiento por la gravedad del traumatismo craneoencefálico. Yo incluso creí esa situación y ahorita de manera magistral lo está usted comentando y lo vamos a ir desglosando, y lo voy a dejar ahí en pausa para desglosarlo más adelante. Y número 2, doc, fíjese, la cuestión que aquí bien sabemos, y esto es muy delicado y lo voy a tocar con mucho cuidado, como bien lo dice usted, la escuela anglosajona y la escuela americana. Fíjese, para mí ahorita es una tremenda bomba que me dice que hasta en las ambulancias hay tomógrafos y eso es impactante, ¿no? Ya estamos hablando de salud de primer nivel, de tecnología, de avance, todo. Vamos a la escuela americana, bueno, ya hablamos de una profesionalización de los técnicos en urgencias médicas o paramédicos, pero aquí, doctor, una triste realidad. Ciudad de México, Estado de México, no sé allá en el estado, allá en el norte con usted, pero aquí hay muchas ambulancias que le llaman ambulancias patito. Incluso hay unas ya mafias de ambulancias y que a mí me ha tocado tener conocidos que no tienen el perfil ni siquiera entran a estas escuelas de Instituto Patrulla o academias, Olivares, por decirlo así, y no, doc, o sea, luego los ve uno boteando ahí en las esquinas, pidiendo para los insumos, que obviamente son ambulancias particulares, pero ejemplo, que en una situación de trauma como este tipo de la joven que sufrió, llegue una ambulancia de estas, que apenas si tiene gasas y apenas terminó el curso patrulla la persona, que no está ni certificada. Entonces, doc, estamos hablando de
dos polos completamente abismales o de diferentes de atención prehospitalaria, ¿eh? Exactamente, exactamente. Y por eso siempre hay mucha controversia. No está tan homogenizada la atención prehospitalaria, todavía no está profesionalizada en México. Hay ambulancias particulares, hay ambulancias de la Cruz Roja que son también con una labor gratuita cuando son de emergencias. Acuérdense eso, la Cruz Roja es gratuita en situación o altruista en cuestión de emergencias, en cuestión de cirugías programadas, de atenciones programadas, etcétera, traslados programados. Ahí sí tienen sus cuotas porque luego la gente confunde eso. Inclusive hay ambulancias a veces de, del Estado de México correspondiente, del CRUM que le llaman, ¿verdad? De Querétaro, de Ciudad de México, de Estado de México, de Puebla, de muchos estados, ¿no? Así es acá. Entonces, eso hace que pues haya una heterogeneidad en la atención y aparte, como les digo, o sea, ellos regularmente, muchos son voluntarios, no están tan profesionalizados y muchos aún son técnicos, si bien algunos son técnicos intermedios o técnicos avanzados, muchos abordan siendo técnicos básicos. Y a mí me molesta mucho cuando veo una ambulancia que dice urgencias básicas. Ah, caray. O sea, ¿cuándo entonces vas a decir, sabes qué? Yo en mi urgencia básica voy a atender tal urgencia? No, el paciente no se categoriza por gravedad leve, moderada o severa, ¿no? O sea, el paciente presenta como en este caso, o sea, una situación emergente, extrema, moderada, etcétera, y no te van a andar preguntando, ¿eres ambulancia básica? Entonces, eso es algo que a mí me molesta bastante, pero pues bueno, ahí no sé qué opina usted. No, y fíjese que aquí acaba usted de abrir la caja de Pandora, porque en Ciudad de México, le platico rápido el protocolo. Hay un lesionado, supongamos que esta joven, vimos la repetición y le impacta, tira y cae ahí en el piso. El primer respondiente es el policía, doctor. Y con todo Sí, respeto lo voy a decir, con todo respeto. ¿Quién va a evaluar? ¿El policía? Y entonces va a pedir al 911, oiga, mándame una ambulancia básica o una ambulancia ya de terapia intensiva. O sea, ¿el policía va a evaluar? No, va a pedir una ambulancia, porque la función sí. del primer respondiente en ese momento es reservar el área, o sea, tratar ahí como que nadie se acerque, desviar los vehículos. Ahí está conteniendo digamos, la escena y la persona lesionada. Pero luego, Sí. doctor, él solamente dice, necesito una persona que está lesionada por atropello. ¿Quién va a llegar, doctor? Porque claramente aquí tenemos una persona que está muy lesionada y que llegue una ambulancia básica, Básica. va a perder otra hora, otra media hora en lo que llega ahora sí que la buena, el Claro, tiempo. Eh, exactamente. Miren, así es sencillo. Una ambulancia tal cual no debería catalogarse, bueno, las que están en cuestión de primera atención, ¿no? O sea, sí, otra cosa serían los traslados secundarios, porque hay algo que se llama traslado primario o atención primaria, que es justamente hay un incidente, un accidente, una enfermedad aguda y la ambulancia va. Ese es, pues, van a ser un traslado primario de el sitio a la unidad médica de mayor resolución. Ese es primario. Y hay otros que se llaman traslados secundarios, que son entre unidades médicas. Son cosas diferentes. Me refiero a las ambulancias que andan en la calle como tal para traslados primarios. Esos tienen que ser de alta tecnología sí o sí. Tienen que tener toda la cuestión, ventilador mecánico, medicamentos para la intubación, todos los insumos para intubar a un paciente, todo para realizarles drenajes de lesiones torácicas, ultrasonido para ver si hay líquido libre dentro del abdomen y que amerite una cirugía. O sea, deben de estar preparados para todos y tener una dirección médica, un médico a cargo, no necesariamente abordando en ambulancia, pero sí con asesoramiento continuo, porque por cuestiones de lineamientos mexicanos, eso lo revisan, no crean que yo lo estoy inventando, el paramédico no puede prescribir por sí mismo, ¿verdad? Pero sí, obviamente puede administrar con la prescripción en la guía médica o el asesoramiento de un médico, que muchas de las veces nada más está ahí a veces de papel porque pues los paramédicos son muy buenos y saben hacer las cosas, solamente que sí, normativamente y legalmente siempre tienen que tener el respaldo de un médico a cargo de tal o cual sistema de ambulancias. Ahora, viene algo, vamos a ir profundizando mucho más porque efectivamente aquí lo que debemos de hacer de primera instancia, como bien lo comentó el doctor Olivares, es ver la cinemática del trauma y acorde al sitio de impacto es lo que puede condicionar el fallecimiento de forma
aguda. A eso se le conoce en el ATLS o en el PHTLS, que son cursos que son emitidos unos por el Colegio Americano de Cirugía, otros que son lineamientos de algunos otros grupos americanos, que pues justamente trata de identificar cuál es la lesión grave, ¿sale? Y que se tiene que abordar como tal. Se conoce como XABC. ¿Qué significa? Cuando el paciente tiene pulso, el paciente o la paciente en este caso está despierta, no está en paro cardíaco, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Lo que se tiene que buscar son las lesiones, le digo, potencialmente mortales. X, ¿qué significa? Buscar si hay una hemorragia exsanguinante, algo de hemorragia externa que haya la necesidad de poner rápidamente un torniquete para parar ese sangrado. Sobre todo, si son sangrados arteriales, puede vaciarse más rápidamente el cuerpo de sangre y hacer un paro cardíaco. Ahora, también los sangrados en las venas pueden causar los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Unos tienden a ser pulsátiles, los sangrados en las arterias, y las venas son sangrados continuos, pero las dos, si no pones un torniquete, sobre todo en vasos grandes de los brazos, de las piernas, entonces se desangra y pues hace paro y fallece en el lugar. Por eso se tienen que poner torniquetes lo más rápidamente posible para parar el sangrado. Por eso se llama X, parar sangrado. Ahora, las lesiones que hay que buscar en A, B, C: A, vía aérea; B, la ventilación del pecho, del tórax; y la C, la circulación. La vía aérea, ¿qué sería lo que comprometa? Obstrucción de ella, ya sea por la misma posición anormal, por secreciones, por sangrado, por deformación de la misma, por ruptura de la tráquea, que también podría llegar a ser, y eso impediría que pase aire del exterior a través de las vías aéreas de conducción a los pulmones, y entonces la baja de oxígeno también le condicionaría un fallecimiento. En la ventilación, aquí se vienen cosas muy buenas, muy interesantes médicamente hablando, porque pueden haber diferentes lesiones. De las principales es, uno, algo que se llama neumotórax a tensión; dos, un neumotórax que se llama abierto, ahorita vamos a describirlo; y tres, un hemotórax masivo. Les tengo pues datos muy interesantes. Obviamente tengo que ser discretos, pero se tienen documentadas cuáles son las lesiones que presenta Hortensia y de las cuales se ha resuelto, y que pues por eso se encuentra, sí crítica, pero se encuentra estabilizada en estos momentos, hoy 15 de febrero que estamos grabando. Cualquier situación se las vamos a estar aclarando a lo largo del episodio. Y en la C es algo que se llama tamponada de cardíaco, o pues que presente justamente, le digo, un sangrado tan importante, externo o interno, hemorragias internas. Pongan atención a lo que les digo, que les condicione justamente esta exsanguinación y también el fallecimiento. Ahora, quiere dar una opinión de esto, X, acuérdense, para que siempre lo tengan presente, les vamos a poner igual alguna infografía o algo aquí en la edición de nuestros amigos de Ucronia, para que ustedes pues tengan mayor comprensión de esto. Los que obviamente no son profesionales de la salud, los que somos profesionales de salud, sabemos de lo que estamos hablando y de la magnitud, pero ahorita vamos a ir describiendo estas lesiones y cuáles presenta ella, y otras lesiones secundarias que también ya están identificadas. ¿Qué le parece este abordaje descrito, maestro, en los cursos de ATLS, que por cierto usted ya también tomó en su momento, ¿no? Sí, fíjense, rápido lo comento para que todos los amigos se rían. Cuando estaba de R1 de medicina forense, doctor, en la residencia, yo me fui a meter al ATLS, y rápido les comento a la gente, estábamos todos sentados como en una mesa en círculo, y en medio estaba el instructor. Muy estresante el curso, porque el curso Sí. muy estresante. Nos dan un mes antes el manual para estarlo leyendo, aprendiendo y comprendiendo, y ya nada más llegamos a fulano, a ver, ¿qué es esto? ¿Y por qué se da? Y fulano, y ahí vamos pasando de uno en uno. Y recuerdo muy bien, doctor, que en mi lugar estaba Jorge Olivares, R1 de medicina forense. Y entonces me queda viendo el instructor y de repente me dice, bueno, y dice, ¿tú por qué quieres tomar el ATLS si tú eres forense y ya están muertos? Y le dije, doctor, pues ni modo que cuando alguien caiga lesionado, yo saque mi tarjeta
y le diga, toma, cuando mueras, aquí está mi tarjeta, soy médico forense. Le dije, ante todo, soy médico. Entonces ya se carcajeó y dijo, bueno, válido, porque antes de ser médico forense, pues eres médico. Y sí tendrías que saber cómo actuar en una situación de una urgencia, una emergencia. Entonces, Doc, le platico rápido esto. Ahorita que usted me comenta, ¿qué trauma, Doc? Yo se le quisiera preguntar, y qué mejor a usted como intensivista, ¿qué trauma tan fuerte tendría que tener la tráquea para que se Sí. rompa? Porque fíjese que la tráquea, para todas las amigas y amigos, pues es un órgano, una estructura, perdón, corrijo, es una estructura que ayuda para que pase el aire y está formada por anillos cartilaginosos. O sea, y su servidor que está disecando siempre el cuello para hacer el corte de la tráquea, Doc, pues es prácticamente elástica. ¿Qué traumas se tienen que tener, doctor, para que se parta? Mire, son traumas. Cuando hay una lesión traqueal sin golpe directo o penetrante, porque pues también en la TLS estos cursos están escritos para cuando recibes Sí. heridas cortantes o punzocortantes, que de hecho hay un caso muy interesante de un niño que se llama Jeremy que también fue apuñalado por otro niño que se llama Kevin. Para Hay que acabarla. nos digan que lo escriban y lo desarrollamos. Ándele, estaría muy bien para ver también esas lesiones, porque el ATLS también te hace la evaluación y te da pauta para tratar de abordar a pacientes con, pues ya sea proyectiles de arma de fuego o heridas cortantes o punzocortantes. Entonces, si la tráquea recibe una herida penetrante, entonces, pues obviamente se puede romper. Pero está escrito que si hay una trauma tan importante como para que justamente colapse la tráquea, es un trauma de alta energía y muchas veces son lesiones incompatibles con la vida. Le robo 2 minutitos, maestro, 2 minutitos. Fíjese, una vez estaba yo en área COVID en un hospital privado y avisan que van a trasladar a una paciente con COVID severo, estaba con insuficiencia respiratoria, de un poblado a nuestra unidad. Y ya era en la noche, le dije, bueno, ahí va a estar una intensivista pues, al pendiente. Pues ha avisado que se retrasó la ambulancia, que tuvo un accidente. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué accidente habrá tenido? Digo, la verdad, se le ponchó una llanta, cuestiones Sí, técnicas, menores. mecánicas, menores. No, había tenido una volcadura porque se le ponchó una llanta. Las ambulancias deben de viajar alrededor de 80 kilómetros por hora, es lo que está escrito, ¿eh? Y muchas veces con el pretexto de que es emergencia van mucho más rápido, Sí, pero no hay mucha diferencia en tiempos entre 80 kilómetros o cuando viajan a veces hasta más de 100 kilómetros por hora. Yo lo entiendo que a veces van desesperados, pero supone, volvemos a lo mismo, por eso una ambulancia debe de tener todos los insumos para poder resolver las situaciones de inestabilidad. Pero bueno, se ponchó una llanta, tuvo una volcadura y la paciente con alguna estructura dentro de la ambulancia se golpeó la tráquea, maestro. Híjole. Entonces, sí, maestro, sí. Se la trajeron, pues obviamente la abordaron a otra ambulancia que de no tan alta pues resolución, se la trajeron, llegó a emergencias, la paciente colapsada de la vía aérea y aparte con la inflamación de pulmonar por el COVID, falleció donde estaban intentando intubarla. Por eso le digo que son lesiones bien difíciles, o sea, si no tienes vía aérea permeable, no tienes paciente que tratar. Así es una frase en el argot médico. Entonces, por eso les digo, esas lesiones que les comenté hace un momentito, se tienen que detectar rápidamente en una evaluación primaria. Pero también no olviden que se debe de evaluar a ese es ABC de X, parar sangrados, A, vía aérea, B, ventilación de breathing en inglés, C de circulación, la D de deterioro neurológico que puede presentar y la E de exposición, a ver si no hay una lesión extra que no pase desapercibida, y también el control de la temperatura. Característicamente su accidente fue en Monterrey, Nuevo León, donde aparentemente en esos días no había, y fue a mediodía más o menos, fue el día 11, si mal no recuerdo, de febrero a mediodía, y no había una temperaturas ambientales bajas, porque también la hipotermia le puede condicionar muchas situaciones deleterias en el cuerpo. Entonces también por eso te dice de exponer
a ver si no tienen una lesión extra, y también del control de la temperatura. Entonces, eso que les acabo de decir, van a estar pasando imágenes ahorita a lo largo del episodio, es lo que debemos de buscar intencionadamente, ¿vale? Y lesiones entonces que comprometan a esto. Ya les dije ahí principalmente neumotórax, ¿sale? Neumotórax, que es aire entre las pleuras, que son las capitas que recubren al pulmón, que puede venir ese aire de adentro del pulmón porque se rompa el parénquima o el tejido pulmonar, el pulmón se rompe y sale aire hacia las pleuras, y ahí respiras, expiras, inspiras, expiras, y ese es como un fenómeno, pues sí, como un fenómeno de válvula. Se va saliendo, exactamente. Cada inspiración se va metiendo aire hacia las pleuras, o sea, pasando aire del pulmón hacia la pleura. Expiras y se queda ahí. Inspiras y se vuelve a llenar. Expiras y se vuelve a quedar ahí. Entonces, eso condiciona que se colapse el pulmón y que entonces, pues, fallezca. Porque también se hace mucha presión adentro del tórax y apachurra el corazón, no deja trabajarlo y puede hacer paro, ¿no cree? Ahorita que usted comenta esto, Doc, me acuerdo, fíjese, por eso bien lo dice, Doc, hace tiempo que empezamos a conocernos y tuve la bendición de conocer a mi amigo Ederson Marrón. Gracias, maestro, igualmente. Yo rápido le comento en 2 minutitos. Los 2 minutitos más famosos. Fíjese, yo antes, y mucha gente ya lo ubica esto, yo antes de que saliera en las cámaras de YouTube y todo esto, yo lo seguía mucho a usted. O sea, yo siempre estaba en el trabajo, donde trabajo con vivos, y siempre cuando venía la hora de comida, ponía mi comida en el consultorio, cerraba y yo veía sus capítulos. Pero justo cuando entré, doctor, había tomado el ATLS, lo que platicábamos, porque entré casi a la par en un centro forense y en el donde están los vivos. ¿Y qué cree, doctor? Un día iba llegando de guardia en la mañana, lunes, bien temprano, y de repente veo que van llevando un joven como de 19 años, entre 2 custodios, me dicen de palomita, ahí lo llevan. Y yo me le quedé viendo y dije, lo veo palidísimo, diaforético, ya sudando, para toda la gente sudando en frío. Lo sientan y en lo que yo recibo la guardia, rápido lo recibí, me dice una doctora, afortunadamente ya se jubiló, doctor. Bien irresponsable la doctora. No tenía, bueno, ya para qué decir cosas, pero me dice, ay, te dejé un síndrome de abstinencia, dice, le di suero. Nosotros ya los más nuevos, doc, el síndrome de abstinencia por alcohol, no lo tratamos nada más con suero, sino metemos medicamentos. No nada más es tómate el suero y ay, mi niño, ¿no? Y ya no, es meter medicamento. Entonces, le digo, sí, doctora, yo ya sabía, doc, que me había dejado un pendiente y que se iba a complicar, porque así era esa doctora. No los atendía, nada más les daba sueros. De hecho, le decíamos la doctora agüitas, por lo mismo, que nada más le daba sueros. Doc, ya de repente, ya lo voy recibiendo el joven, y iba saliendo otro arrestado y me dice, oiga, dice, le pegaron bien feo al chavo, cuando llegó aquí, ya venía golpeado, dice, le pegaron bien feo en la calle, dice, incluso la parte, dice, se le sumió el tórax, vea cómo, dice, el chavo está bien mamey, dice, y está bien sumido. Y ya cuando lo veo y le digo, a ver, desnúdate, jefe. Con mucho trabajo, como empezó a vomitar, ya estaba en estado de choque, ya estaba entrando en choque, se quita la playera. Doctor, no, ¿cuál? La parte sumida para el otro arrestado era la parte sana. La parte que estaba voluminosa, doc, neumotórax, atención, porque y estaba vomitando. Ya con mucho cuidado, con mucho pues, trabajo, le dije, bueno, ¿qué te pasó? Dice, es que me picaron, dice, hubo una campal y me picaron. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, pues me llevaron a un hospital, pero vieron que no era de riesgo, nada más me pusieron ahí una gasa con ni siquiera con un micropórum, doc. Le pusieron de esta cinta adherente muy, que se adhiere muy fuerte. Dice, ya no tienes nada. Dice, ya que después tu antibiótico. Doc, no le tomaron placa. El chavo se estaba muriendo, doc. Ya lo trasladamos de emergencia al hospital. Así como llegó, se fue directo a quirófano, ¿eh? Entonces, así como usted bien lo dice, cualquier lesión que pueda causar una alteración que rompa la pleura y que empiece a acumular el aire, se va inflando
y es una masa de aire fuerte que va a comprimir el pulmón, incluso desplaza la tráquea y al corazón, doc, y son pacientes que se mueren. Qué bueno que menciona eso, digo, no qué bueno que le pasó eso, sino que lo menciona porque justamente vamos a seguir profundizando en lesiones, en este caso, ya vimos en la A de la vía aérea, ¿no? Obstrucción de la misma, ruptura de la tráquea, todo lo que impida pasar aire, pero también todo lo que te haga que no tengas un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, o sea, que entre oxígeno y que salga dióxido de carbono, y una de ellas son los neumotórax, cerrados cuando es golpe y que se rompe, pues, en este caso el pulmón, como les expliqué, pero también como menciona el doctor Olivares, neumotórax abiertos, que es que se rompa el pulmón pero de afuera hacia adentro por heridas penetrantes. Pueden ser por proyectiles de arma de fuego, puede ser por cuchillos, por picayelos, o sea, pueden ser punzantes o punzocortantes, ¿ok? Y entonces aquí, ¿qué es lo que se debe de hacer? Aquí el aire en las pleuras está por dos lados, tanto pues obviamente dentro del pulmón hacia las pleuras, pero también un cambio ahí de las presiones barométricas que favorece que pues se siga metiendo aire pues del exterior al interior. Por eso se le pone una válvula, se llama válvula de Hemlich, una válvula que tiene 3 lados. Se le pega así, un lado, otro lado, y una se queda libre, de tal forma que el paciente, pues cuando inspire y expire, ya no, o sea, se salga el aire y no se vuelva a meter por esa válvula. O sea, cuando expira se saca el aire y cuando inspira ya no se vuelve a meter por ahí. Por eso se le tiene que poner esa válvula. O sea, sí le pusieron una gasa, pero tenía que ser una válvula, ¿sale? Para que entonces, pues, tuviera más chance. Y bueno, afortunadamente en su caso, pues usted tiene que mandarlo a un hospital. Digo, no es como que está usted en un área de emergencia, ¿no? Sí, Está en no. un área, está como el Torito le llama usted, ¿no? Algo así. Sí, donde están los arrestados por alcoholímetro. Sí, no, ahí es que lo que yo siempre les digo, Doc, a los compañeros así, o sea, que me dicen, lo bueno que aquí viene un médico. Le digo, sí, ¿tú qué eres? Una vez, no, yo soy carpintero. ¿Me puedes hacer una silla? Pues no, hombre, ¿cómo crees si no tengo ni madera ni herramientas? Y le digo, exactamente. O sea, por más que sepa lo que se tiene que hacer, pues no vas a tener los insumos para hacerlo. Algo similar pasa acá, pero bueno, por eso hay que mandarlo rápido cuando se identifique una situación de gravedad. Ahora, también es importante decir que hay algo que se llama tórax inestable. Cuando hay múltiples fracturas, sobre todo 7 o más fracturas así lineales o 2 arcos intercostales fracturados en 2 segmentos, o sea, para hacerlo más fácil, cuando hay unas fracturas que queda prácticamente flotando o muy inestable, válgame la redundancia, el tórax, entonces no le va a dar la función de expandirse cuando inspire y retraerse cuando expire. O sea, se queda como flotando esas fracturas, esas costillas, esa parrilla costal, y pasa lo contrario. Cuando inspira la persona y debe de expandirse los pulmones, se retrae ahí, y al revés, cuando expira, ¿sale? Cuando expira el paciente, ¿sale? Y debe retraerse, se bota ese pedazo de fracturas de la costilla fracturada. También eso puede causar muchas complicaciones y que el paciente pues pueda llegar a fallecer en poco tiempo. De las lesiones torácicas, bueno, y un hemotórax, o sea, sangre alrededor del pulmón, que puede colapsar el mismo pulmón o que puede ser una hemorragia tan importante como para que lo desangre. Y regularmente son las dos cosas, neumotórax. Y les voy diciendo de una vez, nada más así acá estamos entre nosotros en confianza, ¿verdad? En confianza entre nosotros, pero una de las lesiones que tuvo Hortensia fue un hemoneumotórax del lado izquierdo, que fue donde presentó el impacto. Y ese se resuelve con una sonda intrapleural. Le ponen una sonda, se expande el pulmón, se drena la sangre y regularmente se sella entre las mismas capitas, ¿verdad? El sangrado, si llega a ser un sangrado muy abundante de forma aguda o de forma continua que esté saliendo la sangre, pues entonces también necesitaría una cirugía de tórax para explorar por ahí dónde está el vasito, vena o arteria que esté sangrando. Pero ella sí se esté documentado por ahí que presentó un hemoneumotórax, que afortunadamente en el hospital, les digo, pues yo voy a decir el nombre del hospital porque la verdad
gracias a la atención que han presentado, es que ella sigue viva y yo creo que puede librarla, ¿eh? Así ahorita me lo digo públicamente, yo creo que así como la están atendiendo en el Hospital Cristos Muguerza del Obispado, que es un hospital excelente, los médicos ahí, los enfermeras y los profesionales de salud son de primer nivel, la están sacando adelante. Pero una de las lesiones justamente fue esa. ¿Qué opina, maestro, de esta situación? Fíjese, doctor, que cuando a mí me ha tocado hacer autopsias en personas atropelladas, es impresionante, como bien lo dice usted, las fracturas de los arcos costales de alta energía, porque incluso en resumen, en cuestión de medicina forense, uno ya no dice fractura de la segunda y tercera costilla derecha, ¿no? O arco costal, sino ya uno ve que son 6, 7, o ya es toda la parrilla, tanto de la parte anterior como posterior, que son como, imaginemos esto, que fueran piezas de rompecabezas unidas a un pedazo de masking o de durex que no tienen estabilidad. Ya uno como forense, cuando Exactamente. uno retira los pulmones y ve completamente fracturadas las costillas, uno dice, fractura multifragmentaria de parrilla costal derecha. O sea, uno ya no pone la segunda, la tercera, sino ya uno engloba y sabe muy bien que el perito que lea fractura multifragmentaria es que toda la parrilla costal generalmente está deshecha. Y esto es algo importante, Doc, también aclararlo para la gente, que cuando, como bien lo dice usted, se expande el pulmón, estos fragmentos de costilla muchas veces empiezan a cortar o a lacerar el pulmón y viene un sangrado todavía peor, o Exactamente. se colapsa más y se complica más el intercambio ventilatorio o la cuestión del intercambio gaseoso. Y esto, lamentablemente, fíjense, por eso es que a mí me encanta y amo la fisiopatología, porque si se da cuenta cómo uno va en efecto dominó contra y con el otro, y taca, 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 Exactamente. ya usted ponchó el pulmón colapsado, lo sigue cortando por la misma respiración. Y luego la sangre se empieza a acumular en la parte declive donde está el diafragma para hacer un hemotórax. Y Exactamente. es fabuloso entenderlo porque vea cómo está el trauma tan impactante, digo, con todo respeto lo estoy diciendo a nivel fisiopatológico, que es una cuestión tan apasionante de resolverlo, como bien lo dice usted, como médico intensivista, como cirugía de tórax, porque hay que reparar tanto el pulmón, arcos costales y drenar la hemorragia, y una vez drenada, y a su vez también poner sangre o elementos para ayudar a la coagulación para que el paciente no caiga en hemorragia y más complicaciones. Exactamente. De hecho, ella tiene fracturas costales asociadas justamente a ese hemoneumotórax. Y como lo dijo de forma fascinante y que no se confunda, refiriéndome a la cuestión médica, el doctor Olivares lo dijo de una forma muy, muy, muy buena. O sea, imagínense ustedes, vamos a suponer ella, presenta el trauma en el lado izquierdo, pues puede golpear el tórax o la cabeza, ¿verdad? Contra el cofre o el parabrisas y pues justamente por el movimiento brusco se rompen las costillas, perfora el pulmón y por física el líquido, en este caso sangre, contenido hemático, se va hacia la región póstero inferior y el aire, por física, se va a la región antero superior. Claro, cuando ya son muy grandes, pues ya pueden invadir los otros terrenos, pero por física es donde se va. Y esto fue lo que le condicionó el riesgo de fallecimiento en agudo a la paciente que estamos analizando. Entonces, ya ahí tenemos una situación, llegó a urgencias y se le resolvió adecuadamente, pero no es la única lesión. Acuérdense que ya vamos en X, hemorragias exsanguinantes no tenía, o sea, aparentemente no tenía. Y no. Lesiones traqueales o de vía aérea no tenía. Torácicas sí tenía un hemoneumotórax. Aparentemente del lado izquierdo, porque ahí sí no, que es lo que yo me imagino que puede llegar a tener, pero tiene un hemoneumotórax de un lado, ¿ok? Ahí está. Ahora, fíjense muy bien, tórax inestable no se documenta como tal, ¿vale? Las únicas situaciones en agudas en las que está recomendado fijar las costillas o de las
las descritas, es cuando se tiene un tórax inestable. Si no se tiene tórax inestable, las fracturas costales generalmente pegan solas, no se necesitan operar. Entonces, ese es otro punto, pero aquí sí necesito una cirugía relativamente pequeña, que es la colocación de una sonda intrapleural para resolverle, para sacarle el aire y para sacarle el líquido. ¿En qué consiste esto? Generalmente en la línea axilar anterior o en la línea axilar media, ¿sale? En el cuarto, ¿sale? O quinto espacio intercostal, vamos a estar poniendo como quiera un tórax por aquí para que vean, ahí se le pone una sonda de grueso calibre, porque pues, obviamente va a salir sangre, se le pone ahí y se saca a un sello pleural en el cual pues permite recolectar la sangre y permite que el aire que salga ya no regrese. Así es como se resuelven estas situaciones en emergencias. Hace poquito tiempo nosotros tuvimos un caso así de un neumotórax, masivo, neumotórax a tensión en un paciente en terapia intensiva. Fíjese, que tenía un proceso infeccioso pulmonar, una neumonía, ¿sale? Y tenía una bula es como una bolita de aire, y esa bolita de aire se le reventó y justamente obviamente se le rompe el parénquima pulmonar, el tejido pulmonar, se va aire a la pleura, que es lo que hablamos, es otra causa, es una situación médica, no traumática, pero también eso, y tuvimos que ponerle una sonda intrapleural. A ver si les paso imágenes aquí, ahí medias borrosas, para que también vean pues cómo se lleva a cabo esto. O sea, es un procedimiento quirúrgico a la cabecera de la persona, ¿vale? Entonces ahí estamos. Ahora, de la D. Fíjense, esto se pone cada vez más interesante. En la D hay que buscar deterioros neurológicos o déficits neurológicos. ¿Cuáles son los que pueden comprometer de forma abrupta y aguda la vida de las personas? En este caso, en el caso que estamos analizando, un traumatismo craneoencefálico, principalmente hemorragias cerebrales, ya sea hematomas, unos que se llaman epidurales, que regularmente son sangraditos arteriales que crecen entre el cráneo y el cerebro como un balón de fútbol americano, hematomas que se llaman subdurales, que son como unas imágenes de media luna, que generalmente son sangrados venosos, esos comprimen el corazón, el cerebro, sangrados adentro del tejido cerebral, hemorragias en espacios subaracnoideos, que es un espacio virtual en el cerebro, etcétera. O sea, hemorragias. Golpes tan fuertes que les condicionan hemorragias. Pero, hasta donde se tiene documentado, ella sí presentó obviamente un trauma craneal, pero afortunadamente no tuvo una lesión primaria hemorrágica o alguna situación que le condicionara riesgo de, pues, lesión cerebral severa, un aumento de la presión de dentro de la cabeza o algo que requiriera algún drenaje quirúrgico. Yo pensé que sí, maestro, pero le voy a decir algo y no sé, se percibe con un excedente de grasa corporal, con todo respeto, y creo que eso amortiguó un poquito para que no golpeara la cabeza tan importantemente contra el piso. Salió proyectada, está descrito que 10 metros o más, es lo que se percibe, más o menos es lo que está descrito ahí como en testimonios y todo esto. Entonces, yo creo que eso hizo que amortiguara un poco. Con todo respeto, no quiero ahora sí que ser ahí gordofóbico ni nada de eso, pero eso ayudó un poco a que amortiguara. No sé qué piense usted, o si no quiere opinar, pues también lo respeto, ¿no? No. Dice, hacemos la regresión. Vamos a suponer que del lado donde está la muñequita, ella estaba la pared, porque vemos que el video, digamos, está grabando en este momento, yo con el celular, estoy grabando así, Sí, y entonces se ve muy bien cómo ella corre hacia los vehículos. Entonces, así es. perfectamente quede bien donde ella corre y vemos cómo el vehículo impacta. ¿Y por qué del lado izquierdo, doctor, tuvo el traumatismo torácico? Porque al momento en que impacta, pega del lado izquierdo, por eso es que tiene el neumotórax izquierdo, las fracturas costales izquierdas, pero como bien lo dice usted, el índice de masa corporal, que es más elevado porque hay cierto grado de tejido graso, pues ayudó a absorber. Por eso es que ya analizando ahorita el necrointensivo, por eso es que ya vemos que no hay un trauma craneoencefálico severo como podíamos haber hecho una hipótesis. Supuesto.
Y ahora, como bien lo dice usted, porque aquí vienen los peritajes, una vez que sale proyectada, queda este nivel, por ejemplo, aquí queda, y entonces el vehículo está hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que llegar a hacer el perito en hechos de tránsito, el criminalista? Tiene que tomar con medida cuántos metros está el vehículo, las huellas de frenado que deja en el pavimento o en la carpeta asfáltica. Pues es muy importante que el perito tome fotografías, vea desde dónde inicia el frenado, porque una cosa es que inicia el frenado y otra es hasta dónde se detiene, y de ahí, Doc, de donde está la trompa del vehículo también, hasta donde está la persona, digamos, tirada, va a Sí. medir precisamente para hacer sus cálculos y hacer la mecánica de lesiones y el dictamen de hechos de tránsito. Exactamente, exactamente. Es que se está poniendo muy interesante. No se pierdan lo que viene a continuación, porque esa es, yo creo que de las principales lesiones mortales o potencialmente mortales que si no se hubieran resuelto, hubiera fallecido. Pero otra que puede pasar, que no le pasó a ella, son lesiones medulares altas. Ah, O sea, sí. cuando tiene lesiones de las vértebras torácicas T6 hacia arriba y sobre todo C4 hacia arriba, se vuelve cada vez más grave. Sí. En este caso no fue así, no hubo lesión de la médula, ¿sí? De la médula, médula vertebral, en este caso, de la médula espinal, porque también ahí puede comprometer la circulación si son lesiones arriba de T6, de la torácica 6 hacia arriba, porque pues pierde la llegada de impulso nervioso al corazón y a la presión y se le baja la presión, se le baja la frecuencia, pueden fallecer. O si son lesiones muy altas, puede fallecer de un paro respiratorio porque, pues acuérdense, como le pasó al perrito aguayo, pues deja de llevar el impulso del drive respiratorio a través de los nervios frénicos al diafragma y ya no se contraen los diafragmas ni se contraen los músculos de la respiración y llegan a fallecer también de eso, ¿no cree? Sí, y ese es en agudo, Doc, porque ya, ejemplo, si hubiera lesionado, vamos a hacer la regresión otra vez, que pega y hace este movimiento donde hay una hiperextensión en el cuello, bueno, ya la estabilizan, pero entonces si hay una lesión medular, como bien lo dijo usted, pues al rato o queda cuadripléjica que ya no puede mover de la lesión hacia abajo, ya no va a poder, o si hubiera sido en alguna vértebra torácica, pues estas piernas ya no las iba a poder mover. Así es, exactamente. Y bueno, no quiero profundizar mucho, pero acabo de tener un caso justamente de una persona que andaba haciendo unos ahí trabajos ahí de arreglos ahí como de albañilería, etcétera, y cayó para atrás, Doc, y tuvo un golpe en la región occipital, pero no tuvo nada de traumatismo craneoencefálico, tuvo una lesión medular a nivel de C4 y quedó cuadripléjico, pero ay, no sé ni qué decir, pero característicamente podía respirar. Sí, Doc, pero es que aquí también viene la ¡Ah, cuestión su madre! que ya de aquí para abajo ya no va a poder moverse, entonces No, hombre, Doc, si hubiera visto. Ni cómo, o sea, porque obviamente se tienen que fijar, o sea, se tienen que entrar a poner unas barras, unos tornillos para que quede estable la columna vertebral, los cuerpos vertebrales, pero eso no es para que recupere la función, o sea, aquí la médula espinal, o sea, todo el tejido del sistema nervioso central que va por dentro de la columna vertebral de la parte ósea, se secciona y ya no vuelve, no. o sea, no, Doc, ¿Y cuántos años tenía, pues Doc? 42. Híjole. 42 años, Doc, y sano completamente. Por eso le digo, el trauma es bien traicionero, mi Doc, el trauma es bien No, sí, traicionero. Un accidente de alta en energía segundos. Sí, exacto. Fíjese cuánto en este caso, digo, ahorita vamos a escuchar la explicación del brote psiquiátrico con una especialista, con la doctora Abigail Adame, para que nos diga qué pasó más técnicamente, porque pues obviamente desde el punto de vista no psiquiátrico, pues tenemos ciertos conceptos, pero ellos obviamente van a profundizar mucho más en esta situación. Pero sí, eh, así, maestro. Ahora, puede que, yo pienso que va a sobrevivir, muy probablemente ella, Hortensia, pero pues cuánto tiempo va a tardar en recuperarse. Y ahora, va a sobrevivir y puede quedar con una secuela física
Ahorita les voy a decir qué secuelas pueden llegar a tener, pero también perpetuarse más la situación emocional o mental psiquiátrica que tenía, porque se agrega algo que se llama síndrome post-UCI o síndrome post-terapia intensiva. Les voy a poner ahí un artículo que una vez publicamos nosotros junto con un psiquiatra. Justamente tienen terrores nocturnos, prácticamente como si fuera un estrés Postraumático. postraumático. Sí, maestro. No, y pues Todo está de traumático cañón. para la conductora también, Doc. Eso A ver si vuelve a también. manejar ella, ¿eh? Sí, sí, está súper, súper difícil esta situación. Ahora, fíjense muy bien, ya hicimos como que una evaluación primaria, hipotéticamente, le hicimos una atención de emergencias a Hortensia como debe de ser. X, A, B, C, D, E. ¿Vale? En la E, acuérdense, evite que se le baje la temperatura, ver si no tiene alguna otra lesión que esté comprometiendo la vida. Y luego se hace una evaluación secundaria. En la evaluación secundaria, vuelves a revisar todo de cabeza a pies a ver si no hay alguna deformación, alguna alteración que entonces vaya a condicionarle riesgo pues vital para la vida de la persona. En este caso, específicamente, pues como ya lo habrán pues percibido, tuvo una pues fractura de pelvis. Es decir, por aquí le vamos a estar poniendo justamente una fractura o la clasificación de las fracturas isquiopúbicas. O sea, la pelvis sirve pues prácticamente para unir a la columna, ¿verdad? A la columna de las piernas. O sea, a lo que son los huesos de las extremidades inferiores con la columna vertebral. Para eso sirve la pelvis prácticamente y para cubrir pues los genitales, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando se llega a perder la unión entre el hueso, uno que se llama isquion y otro que se llama pubis, se abre así, se desgarran vasos y hay sangrados importantes que le llaman algunos, inclusive fracturas del libro abierto. Se pierde la unión, la estabilidad y se desgarran sobre todo venas y hay sangrados que no paran porque se van a región retroperitoneal, atrás Sí, de sí, sí. los órganos abdominales y no hay quien pare esos sangrados. No, de ¿Le ha hecho, tocado? Doc, mire, rápido, en unos minutos le platico esta. Nunca me voy a olvidar de este paciente, Doc. Lo atropellan, fractura del libro abierto y algo impresionante que sucedió en ese hospital. Por eso es que luego digo, es muy respetable el gremio médico, ha sido muy maltratado, pero también, Doc, a veces no sé si el médico peca de que se confía. Llega el paciente atropellado, ya por el hecho de decir atropellado, uno como forense, Doc, diría, híjole, yo recomendaría radiografías, ¿no? Uno como simple muertero, pero Doc llega con fractura de pelvis y lo sienten en una silla de ruedas. Y a él le No, dice, hombre. pues espérese a que ahorita lo atendemos, le ponen su suero, todo, y lo dejan ahí sentado. Pasaron No. 10 horas, estaba en observación, Doc, observación. Hacen la interconsulta ortopedia porque dijeron, no, pues está bien, no trae sangrado, sí trae ahí la piernita un poquito de lado, pero ahí déjalo en la silla de ruedas, ponle su suero, interconsulta cirugía, ortopedia, a ver a cuándo vino. No llegó ortopedia, desconozco por qué, murió en la silla, Doc. Sí, sí, me lo imaginé. Llegó ahí al centro forense, hago una disección en Y invertida para disecar pelvis. No, Doc. Estaban laceradas las ilíacas derivadas de la aorta, la arteria más grande para toda la gente que nos ve. Sí. Murió ahí, Doc, sentado. Ah, La y sí, fractura claro, es que sí. del libro abierto, como bien lo dice usted, algunos fragmentos fueron hacia adentro, laceraron ramas de las ilíacas, un sangrado poco, como bien lo dice usted, un hematoma, y ahí murió, sentado, en el Sí, hospital. claro. Bueno, fíjense lo que está diciendo el doctor Olivares. O sea, esos fragmentos óseos no solamente causan un sangrado per se porque está ahí con venitas, ¿verdad? Sangrado venoso importante, sino que puede, pues, lastimar, lacerar, cortar justamente arterias que llevan sangre de la aorta hacia las extremidades inferiores. Entonces, pues, imagínense, es letal. Pero también yo les dije que adentro de la pelvis
hay órganos genitales y pues en general genitourinarios. En este caso que estamos describiendo, también hay datos de que se tuvo una lesión, una laceración de la vejiga, ¿sale? Entonces también la vejiga y esa se tiene que reparar quirúrgicamente y la fractura isquiopúbica que se llama técnicamente hablando, o sea, la fractura entre el hueso isquion que lo vamos a estar poniendo aquí y el pubis, se tiene que cerrar quirúrgicamente. Muchas de las veces cuando no hay un trauma, lo que hacemos es tratar de cerrarlas a veces con unas hamacas le llaman, ¿verdad? De la vuelta y vuelta para que cierre, ahí se frene el sangrado, pero lo ideal siempre es que esté, como usted bien lo dice, un traumatólogo que le haya una fijación externa o muchas de las veces ya entran a operar y ponen unas placas para fijar justamente esa fractura y que entonces ya no siga el sangrado a la región retroperitoneal, o sea, por atrás de los órganos internos se puede ir y pues dicen ahí que la única forma de parar el sangrado es que deje de fracturas de pelvis, es que deje de latir el corazón, así dicen, o sea, porque no tiene, Qué buena, ¿eh? Qué buena está esa mnemotecnia. me la acabo de inventar. En serio. No, es que yo siempre la digo, la pienso y nunca la había dicho, porque yo les digo, la única forma en que se pare ese sangrado de las fracturas de pelvis es que deje de latir el corazón. Entonces, pues, ¿cómo? Claro, pues porque ya no hay sangre. No, está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Sí, No, y fíjese algo exacto. bien común, Doc, es que en las fracturas de pelvis, casi de ley, es que siempre hay lesión en vejiga, porque como va hacia adentro la fractura, lo que está pegadito ahí a la sínfisis del pubis, pues es la vejiga. Exactamente. Y bueno, y exactamente, siempre deben de pensar en las fracturas, pero en qué órgano o tejido puede también lastimar a su vez, eso es bien importante. También, por ejemplo, existen fracturas expuestas, en el caso de ella no, aparentemente no hubo una fractura expuesta, pero también las fracturas expuestas, el hueso puede pues romper la piel, dejar vulnerable para infecciones, también puede lacerar vasitos y haga que haya sangrados internos o la propia hinchazón haga que aumente mucho la presión de la extremidad donde está la fractura y Síndrome haga un compartimental. síndrome. Exactamente, un síndrome compartimental, como lo dice el doctor Olivares, que es que se apachurren los vasos, tanto venas o arterias, y no lleve sangre hacia la parte distal de la extremidad y no regrese sangre hacia el corazón y pues obviamente se estanca la sangre, no hay oxigenación, hay bacterias y pues se necrosa, se pudre esa extremidad y pues se destruye el músculo, hay un chorro de complicaciones, rabdomiólisis, muchas cosas, complicaciones por un síndrome compartimental de las extremidades. En ella no solamente aparentemente tuvo como una luxación de la rodilla y eso pues se les reduce y no pasa a mayores. Entonces, si se han dado cuenta, también esa evaluación secundaria de cabezas a pies es muy importante para estar buscando algunas otras lesiones que pues se pasaron inadvertidas o no tienen tanta relevancia abordarlas en la evaluación primaria. Digo, cabe mencionar que hay lesiones incompatibles con la vida. Hay, no sé si supo de un caso recientemente que, hijo, eso ese, no se lo iba a mandar, pero dije, ay, sí, yo creo que voy a ser muy imprudente. Hubo un accidente, mi doc, en donde hubo una volcadura y no sé si esto lo van a borrar de la publicación esta, pero se encontraron al cuerpo ya sin la cabeza. Nada más estaba el tórax, o sea, el cuerpo, pero había sido, pues, la cabeza en el accidente. Y entonces decían, oigan, ¿no tiene la cabeza? Así decía la gente. No, 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 o sea, fue algo impresionante, o sea, de verdad que hasta les cuento y se me pone chinita la piel, o sea, imagínense el sufrimiento, no, no, no. Y la estaba ahí Sí, arrumbada por otro lado. hace 6 años, Doc, venía un vehículo, chamacos, secundaria, fíjese, ahorita ya está tremendo en la secundaria, pero es una cuestión de cómo la sociedad va estando cayendo en un caos ahorita de los adolescentes, o sea, Sí. ya viene todavía un detrimento más de la sociedad, pero hace 6 años, un adolescente agarra el carro de su papá, clásico de que, pues, quería impresionar a todo el mundo, ya medio sabía manejar. Me acuerdo muy bien, un Pontiac negro. Mm, Ya no existe la marca Pontiac en México. Desconozco por qué la sacaron del país, pero estaban los vehículos, que era el Pontiac Sunfire, todos estos. Y entonces había un Pontiac Sunfire.
muy característico. Se parece mucho a un carrito, un Chevrolet, que tiene un modelo que se llama Cavalier. Entonces, Sí. Sunfire competía con Cavalier. Entonces, este señor tenía un Sunfire, lo agarra el hijo, se va al mercado, y le dice a sus amigos que estaban ahí, vente, súbete. El chiste es que, para no hacerle el cuento largo, 3 adolescentes atrás, mujeres, y 2 hombres, copiloto y piloto. Empiezan a correr, Doc, más de 120 kilómetros por hora, se descontrola el vehículo, empieza a girar, estampa el vehículo, Doc, todos salen proyectados, excepto una adolescente quedó atrapada en la puerta, haciendo un arco, en la puerta quedó colgada, incluso la cabeza estaba cianótica de que el trauma y toda la sangre acumulada, pero uno de los adolescentes, como bien dice usted, la extremidad cefálica, como 50 metros, y el cuerpo, sentado se quedó el chofer, sentado el cuerpo, pero la extremidad cefálica en 50 metros. Su madre. Sí, o Hasta me sea, dio, son traumas de muy alta energía. hombre, hasta Y me dio ganas de vomitar, Doc, porque sí está bien feo eso. incluso, Doc, creo que en el de Reforma, no sé si usted lo vio, el BMW que viene y se parte contra un poste, que aquí en Ciudad de México fue muy conocido, que el único que sobrevivió fue el conductor, que venían varios, también venían 5, creo que venían 2 Sí. hombres y 3 mujeres. Y viene el BMW a alta velocidad, se estampa contra un poste y el carro abraza al poste, y por las imágenes que yo vi que me mandó en aquel entonces una policía, sí, también, uno de ellos, la extremidad cefálica terminó, metros después, ¿eh? O sea, es inmediato cómo hay una decapitación traumática. Su madre, se sentí bien gacho. Pero bueno, fíjese, ya, no sé cómo aguanta usted ver tantas cosas, Doc, de verdad que, Pero es que pero bueno, usted también es intensivista, usted está peor, ¿sabe por qué? Porque usted los escucha, usted pues escucha sí. los gritos. Yo los recreo en mi imaginación, pero, o sea, en la cuestión forense, yo ya no escucho gritar al paciente como usted. A mí sí me daría Pues mucho nervio, y yo creo que sí, yo me infartaría rápido. Ya, ahorita que ya los dos estamos pasando de los 40 primaveras, este, si entran gritando, llenos de sangre, a mí me estresa mucho. Y yo sí, le tengo una profunda admiración, porque imagínese un paciente quemado o con múltiples, por ejemplo, un Lefort, ¿no? Que ya ve que tiene toda la cara deformada y gritando. A ver, pues intúbalo. Yo le tengo mucho respeto por eso, porque en el caso mío sí se ve muy impactante, pero ya no gritan. O sea, para mí, eso es un alivio. sí, yo creo que cada quien se va acostumbrando un poco, ¿verdad? Digo, suena frío decirlo, pero cada quien se va acostumbrando como a su especialización o a su área, ¿no? Pero bueno, y ahora, vamos a continuar con el caso. Digo, obviamente estamos haciendo escoleta justamente de traumas de alta energía en diferentes. Es que es un mundo el trauma. O sea, estoy tratando de resumir lo más que se pueda, enfocarlo a este caso, porque yo sé que si es algún compañero profesional de la salud, cirujano, traumatólogo, intensivista, urgenciólogo, etcétera, van a decir, no, pues falta algunas cosas. Sí, porque es muy amplio Es que todo es un esto, mundo muy trauma. amplio. Es un mundazo. Sí. Estamos tratando de aterrizarlo en este caso de Hortensia porque sí es algo difícil. Entonces, porque vamos en la evaluación primaria, vamos a evaluaciones secundarias, evaluaciones ahorita van a ver, espérense, porque hay algo que cambia muchísimo este caso. Pero ahorita se los voy a ¿Viste, comentar. Doc? En un minutito, como ya es de costumbre, Adelante. ¿qué, qué tan abismal es el mundo del trauma, que su servidor, de ver tanto trauma, todavía no termino de verlo? O sea, usted ve cada caso tan distinto. Trauma es un mundazo, ¿eh? O sea, es una galaxia trauma. Mire, tan simple, el paciente que les puse 42 años que tuvo una caída de 2, 3 metros de altura hacia la región occipital. Eh, Ese mismo mecanismo le hubiera causado un traumatismo craneoencefálico con hematomas
por contragolpes, acá en la región frontal, a otros un hematoma subdural, a otros, o sea, es bien variante, inclusive una cinemática del trauma similar a otra. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo de Hortensia, o sea, muchos pensarían que la lesión principal fue un traumatismo craneoencefálico. Fue lo primero que se me vino a la mente. Yo creo que, la verdad, si son muy honestos, muchos profesionales de la salud hubieran pensado lo mismo. Sí, yo Y si también les lo digo, pensé. qué ole, o sea, y el doctor Olivares, pues, digo, un chamaco en esto no es, o sea, tiene mucho callo en todo esto. Yo también, o sea, Pinche un tío, me chamaco, va a decir ya. el tío Olivares, Ay, tío. el tío Olivares y el tío Zamarrón, pues es que sí, mi doc, o sea, una misma cinemática del trauma puede causar lesiones tan diversas o inclusive, como les dije hace un momento, mortales en el lugar, Sí, porque ella pudo haber fallecido en ese lugar. Así de sencillo. sí, completamente de acuerdo, doctor. Bueno, entonces, porque ahorita, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque ahorita vamos a ver que cambia muchísimo esto. Les va a dar un giro y les va a sorprender muchísimo la parte final de este episodio. Bueno, acuérdense de apoyarnos, dándole una manita arriba, porque luego nos regaña nuestra productora Mar porque no les decimos que activen la campanita de notificaciones, que se suscriban si no están suscritos, que compartan el contenido, etcétera, etcétera, porque se viene la parte. A mí me gustó este caso, le voy a decir por qué. Digo, dentro de la tragedia, porque está sobreviviendo. De hecho, lo hicimos, aunque no es un caso de fallecimiento, porque justamente estaban todos diciendo, no, que haga un análisis porque ya falleció y que no sé qué, y me mandaron videos, hasta se los mandé, pero no, o sea, no, 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 y para que quede bien claro que ella está luchando y está luchando bastante bien, ¿eh? Y Digo, de la fíjese mano, que obviamente, de un buen hospital. sí, pero ya ve que generalmente en las horas más críticas, 48, 72 horas, y por lo que ya y más usted, doc, de experiencia, yo creo que sí, como bien lo dice usted, ya la libra, ¿eh? Sí, ahora, fíjense muy bien. Ay, no sé, tengo tantas cosas en mente. Nada más para hacerles un breve paréntesis. De lo que podría llegar a complicarse y a fallecer es de sepsis y falla orgánica múltiple, ¿sí o no, maestro? Y sí, doc, ¿se acuerda que le platiqué a la señora que le cayó un espectacular en la cabeza? Que la libró la cirugía de, como usted dice, de estabilizar la columna porque ya no podía caminar. Se salvó del tórax, de las múltiples. Bueno, se aventó 3 meses, doc. Toda mi rotación de medicina interna y todo esto, 3 meses se aventó en terapia, 2 en terapia intensiva, 1 mes en piso, y ya cuando le iban a dar de alta, doc, neumonía. Al Exacto. fin de semana, llegamos el lunes todos los estudiantes. Oiga, y doña Conchita, no, dice, el sábado falleció. ¿De qué falleció? Neumonía. Y otra cosa, sepsis, pueden llegar a fallecer de sepsis y también pueden llegar a fallecer de tromboembolia pulmonar masiva. Si se le forman trombos en las extremidades inferiores, sobre todo en las venas gruesas de las piernas, se le pueden formar trombos tan grandes, parecen como unas salchichas, se Sí, sí, sí. desprenden, se incrutan en las arterias pulmonares y fallecen. ¿Cuántos casos no habrá visto usted de tromboembolia Fíjese, doc, pulmonar? híjole, hasta se me enchinó la piel, ¿eh? El viernes, doc, este viernes que Eh, pasó, viernes 13, precisamente, un señor de 80 años lo atropella un vehículo, lo atropelló una semana antes. Lo atienden en el hospital, vieron que no hay lesión más que los puros golpes en las piernas y todavía el doctor le dijo al familiar, póngale estos anticoagulantes, dele masajes y que esté haciendo ejercicios. De repente empezó con falta de aire, no podía respirar, murió de manera en 5 minutos. Doc, cuando se le hace la disección en los pulmones, todos los vasos de los pulmones, doc, llenos, como usted dice, de coágulos, o sea, tromboembolia pulmonar masiva. y sí, acá digo, ojalá que no pase eso, pero todo lo que cause estancamiento de la sangre, procesos inflamatorios y daños por adentro de las venas puede predisponer a que se formen trombos o coágulos grandes en las extremidades, que es donde más se estanca por pues, la distancia que hay del corazón, pues es donde más batalla para regresar, aunque hay válvulas en las venas que pueden tener esta función, por la inmovilización, por la postración.
porque pues ella todavía está intubada, se va a tratar de evolucionar, de tratar de extubar, ¿verdad? Pues esperemos que próximamente. Pero justamente, pues no se puede mover bien porque está con intubación, con sedación, aunque les ponen ciertos fármacos para que no se formen coágulos. Muchas de las veces estos fármacos no se pueden poner, no se pierdan. ¿Por qué? Porque pueden tener sangrados internos ocultos en algunas estructuras muy peculiares de su cuerpo. Y pues bueno, si no se puede poner estos anticoagulantes a dosis bajitas, se ponen en unas medias de compresión neumática que inflan de abajo para arriba y se desinflan para que estén moviendo la sangre y no, bueno, disminuyan las probabilidades de hacer tromboembolia pulmonar. Sí, y aquí también, Doc, el hecho de que haya tenido el trauma, la compresión de los vasos sanguíneos y el traumatismo por sí va a formar los mismos trombos. Por la ruptura de vasos sanguíneos se forman los coagulitos y ya después por Sí. ahí también pueden migrar, Doc. Sí, 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 es que ella sí tiene mucho. Y también, otra cosa, si volvemos a sin ser gordofóbicos, también la obesidad, o sea, excedente de grasa corporal también predispone a eventos de tromboembolia pulmonar. La ventaja de ella es que está relativamente joven, tiene, si mal no recuerdo, alrededor de 24 años de edad. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí les va. Entonces, ya van cachando toda la secuencia que llevamos hasta estos momentos. Repito, evaluación primaria con su ABC, bueno, X, ABCDE, la evaluación secundaria de cabezas a pies, pero existe algo que se llama evaluación terciaria, en la cual se van a buscar lesiones que pasan inadvertidas porque no son muy evidentes, pero como no se logra estabilizar de lo que ya se ha abordado la paciente, entonces dices, algo más está pasando, algo extra tiene esta paciente. Y en este caso, maestro, todo apunta a que tiene algo que ya lo ha comentado los que nos siguen, el doctor Olivares, los que nos siguen en este canal de Neurocognición, ya lo que ha comentado como causa de fallecimientos en traumas de alta energía. Ella presentó algo que se conoce como disección aórtica traumática, cuya mortalidad puede ser hasta de un 80 o 90% de los casos, cuando obviamente pues no se aborda y pasa inadvertida. Esta parte se la quiero dejar a usted. ¿Nos podría usted enriquecer explicando si ha tenido algún caso, explicando qué es una disección aórtica? Digo, obviamente con palabras sencillas, para que la gente pues también comprenda lo grave que puede ser esto si no se detecta y si obviamente no se trata. Fíjese, Doc, que de disección aórtica no me ha tocado, pero me ha tocado la sección completa. O sea, cuando viene, no, esto es impresionante cómo lo ve usted, porque por ejemplo, cuando viene la lesión en la espalda, Sí, aquí pasa cuando se fractura la columna, en este caso, ejemplo T3, T4, se parte completamente la vértebra y entonces, ¡pum!, rompe también la aorta, Doc. Y pero entonces, completa. completa, haga de cuenta que usted la cortó, ¡pum! ¡Zum! ¿Y sabe cómo me ha tocado mucho? Híjole, me hizo recordar varios casos, hasta se me enchinó la piel. Uno de ellos, le voy a platicar 2 rápido, en 2 minutos. Sí, Uno fue en el metro, que esto es muy común, metro de Ciudad de México, cuando muchos, neumáticos aplastan, y otro también cuando son atropellos de alta velocidad. Por ejemplo, en el del metro, como los va enredando, porque los va girando, entonces la columna, pum, se hace como un giro de 360 y la rompe, la fractura, y al mismo tiempo se secciona la aorta completamente. Y en los atropellos, Doc, el hecho de que impacte el vehículo y haga un movimiento de arqueo, le va a fracturar la columna. Y ahí es cuando vemos que de repente ya viene inestable el cadáver. ¿Cómo inestable? Cuando lo ponemos en la plancha con el ayudante o el prosector, el cadáver está muy inestable en el tórax. Entonces, incluso al moverlo, queda un movimiento como que muy lateralizado. Entonces decimos ya, y entonces su servidor le empieza a tocar la espalda
y se siente muy bien la parte donde está como una sobresaliente, que sería parte de la vértebra, y la otra está desplazada, y usted toca en ese hueco y se va ahí un poquito la mano, se va hacia la Sí, pierna y entra como una cavidad. Entonces dice, trae trauma columna. Hace la disección y cuando hace la disección, inmediatamente, ¡pum!, empieza a salir la cantidad de sangre, que son como 3 litros ahí en sí. cavidad. Entonces dice, Y le voy a decir, sí, exactamente. Bueno, y le iba a decir eso. Y ahorita que está usted diciendo todos el caso, toda la descripción, tiene razón. Muchas veces nosotros como clínicos no es que no veamos frecuentemente disecciones aórticas, sino que se nos pueden pasar inadvertidas y pues obviamente fallecer. En este caso es un hospital de alta gama, le han de haber hecho alguna resonancia magnética o alguna tomografía y ahí vieron la disección aórtica. Digo, para fines didácticos, o sea, la aorta es una gran arteria que saca sangre del ventrículo izquierdo del corazón. Hay una parte ascendente, descendente torácica y luego una parte abdominal y luego ya se divide en las arterias que llevan sangre pues a las extremidades, como dijo hace un momento el doctor Olivares. Pero a mí me ha tocado luego disecciones aórticas de pacientes con emergencia hipertensiva. Se le sube mucho la presión y justamente se hace esa disección aórtica. ¿Qué es? A cuenta que la aorta tiene como 3 capitas, una pues capa externa, una capa media y una capa interna. Entre la capa interna y la capa media se hace como una luz falsa y ahí comienza a acumularse sangre y ese sangrado pues es oculto. Si el desgarro, por ejemplo, o la disección o la laceración ocurre a nivel, por ejemplo, de aorta descendente, puede ir creciendo hasta la aorta ascendente, que es donde nace justamente del ventrículo izquierdo, pero ahí también en el nacimiento de la aorta salen las arterias coronarias que le llevan sangre al corazón y como se diseca, les digo, o sea, se diseca, hay sangre adentro o entre las paredes de la aorta, entonces tapa las salidas de las arterias coronarias y esos pacientes pueden tener hasta un shock como un shock cardiogénico porque no hay flujo en las arterias coronarias y si no hay flujo en las arterias coronarias el corazón no se contrae bien. Entonces, esos pacientes por el acúmulo de sangre, que a veces puede ser pues tan grande desde la aorta abdominal, torácica, ¿verdad? Puede haber un shock, pero también el shock los asocia a situaciones de obstrucción de las arterias coronarias que muchos les puede pasar desapercibido. En ella, por ejemplo, dice, ¿por qué está con choque? Si a lo mejor ya no tiene una hemorragia grande, ¿por qué está con choque si se le descomprimió el neumotórax que tenía? ¿Por qué está con choque si su corazón late bien a lo mejor y no tiene tamponade, o sea, líquido alrededor del corazón? ¿Por qué? Entonces, ellos se pusieron buzos, mi doc, y pues, no, o sea, en muchos otros hospitales, la verdad, ella, con esta lesión de disección aórtica, hasta 90% de probabilidades de haber fallecido. Pero repito, ella está, pues, luchando por su vida con un estado crítico, pero estabilizada gracias a el gran. Digo, no tengo ningún conflicto de intereses, pero está en un gran hospital donde la están atendiendo, la verdad, de una forma multi e interdisciplinaria bastante profunda, bastante sofisticada y con unos resultados que hablan por sí mismos. O sea, este evento fue el 11, ahora estamos hablando 15 y está ya con la estabilización, con todo lo que hablamos en el programa, que no voy a estar repitiendo tanto, pero todas las lesiones que se encontraron, todas están resueltas, al menos abordadas correctamente médica y quirúrgicamente. ¿No Es cree? increíble. Y no. Ahorita que usted comenta esto, 2 cosas bien chistosas, Doc. Em, bueno, no curiosas, sino de enseñanza. Sí. Hace tiempo, uno de los muy buenos profesores que me tocó allí en el Instituto Nacional de Cancerología decía: "El mejor médico es el que siempre piensa lo peor en su paciente". O Ujú. sea, aquí, pues, el paciente entra y entonces siempre se les enseña a los alumnos, a ver, ¿por qué te está entrando? Energía, trauma de alta energía, okey. ¿Dónde le estás viendo los golpes? Ejemplo, ¿no? Tórax y abdomen. Bueno, ¿qué puede tener en tórax y abdomen? ¿Cuál podría ser lo más grave? Pues es un Exactamente. hemotórax, puede tener un taponade cardíaco, okey.
Desde ahí vamos a pedir examen para descartar tamponade, para descartar neumotórax, pero también puede tener ¿qué? Lesión en aorta. Pues vamos a pedir un estudio para ver si hay alguna lesión aórtica. Entonces, estos médicos que usted menciona de este hospital, ¿no? Muy probablemente tienen esta metodología y esto es de excelencia, ¿eh? A ver, ¿qué cosas tan graves puede tener? ¿Por qué? Porque el mismo doctor, el mismo maestro decía, ya una vez que tú resolviste o descartaste lo más grave, entonces ya te vas con lo más simple que no te va a complicar en el paciente y tienes todo el tiempo del mundo para resolverlo. ¿Por qué? Porque si tú empiezas de lo más simple a lo más grave, cuando tú veas que no hay nada de simple y vas empezando a ver qué hay de gravedad, el paciente ya se te murió. Sí, fíjese, eso es, maestro, qué buen maestro tuvo. Yo siempre les digo a mis compañeros residentes que en teoría son, pues, mis alumnos, ¿verdad? Porque les doy clases y yo los tengo ya a mi cargo. Yo les digo, si piensas, pues, si escuchas cabalgar, piensas en caballos, no pienses en cebras. Pero en nuestro caso siempre piensa en lo más grave que puede condicionar el fallecimiento de nuestros pacientes. A la par piensa en lo más común, luego piensa en lo menos común, luego piensa en lo atípico de lo común y luego en lo atípico de lo poco común. Y de esa forma, pues siempre vas a encontrar situaciones de lesiones o hallazgos clínicos que pues estén comprometiendo la salud y la vida de tu paciente y lo vas a poder resolver. En este caso, si se dan cuenta, una disección aórtica, y no me creen, ustedes búsquenlo ahí en Google, sí debe andar con una mortalidad de un 80 o 90%, si mal no recuerdo. Y la forma en que se pues limita esta disección no es tan fácil. Tienen que entrar generalmente un cirujano cardiotorácico. No sé si a la par entra algún angiólogo, un cirujano vascular, y ponen como un estensote, maestro, dentro de la aorta. Haz cuenta como los estén que luego les he dicho que se ponen dentro de las arterias coronarias, chiquititos. Acá se ponen un estén grandote, es como un andamiaje metálico, como el alma de acero de un cable. Lo vamos a estar poniendo una imagen y apachurra esa sangre que está entre la capa íntima, entre la capa interna de la arteria aorta y la capa media. O sea, para que pare el sangrado y que ya no se siga disecando y que no vaya a obstruir, en el caso que así asciende y se haga más grande la disección, el nacimiento de las arterias coronarias. Entonces, híjola, todo lo que tuvieron que hacer, imagínense, o sea, hagan recuento, drenaje de un hemoneumotórax, sangre y aire alrededor del pulmón con una sonda y verificar que siga funcionando bien esa sonda, que se sigue drenando ahí el aire, que no se vuelva a acumular el aire, que ya no se vuelva a acumular sangre, ¿sale? La pelvis que se tuvieron que fijar, le tuvieron que fijar quirúrgicamente, ahí con instrumental metálico, con placas, tornillos, etcétera, reparar la vejiga, ¿vale? Y en este caso, pues reparar o limitar el crecimiento de la disección aórtica. O sea, ¿cuántos especialistas no cree que hayan participado? Mínimo 6 o qué, mínimo. Sí, o sea, un cirujano cardiotorácico, ¿qué será? Un cirujano cardiotorácico, un urólogo, un traumatólogo, intensivista, urgenciólogo, anestesiólogo. 6 al menos, ¿quién más se nos puede ir? Cirujano general, por ejemplo. Un cirujano general, a un cirujano vascular, sí, al menos enfermería, que enfermería está siempre al pie del cañón en los pacientes críticos. Lo bueno de este caso es que no ha participado ningún médico forense y esperemos que no participe ningún Olivares cualquiera en este caso de nuestra Hortensia y que salga adelante nuestros mejores deseos. ¿Sí o no, maestro? Porque estos casos sí, digo, no va a pasar, tocamos madera, ¿verdad? Pero estos casos sí tendrían que ir a lo que yo he aprendido, con usted y con toda nuestra comunidad hermosa. Pues sí, este tipo de casos, ¿no? Este tipo de casos así traumáticos, pues sí tendrían que ir a una necropsia de ley. Sí, doc. Pero sí, ahora sí contra el pronóstico de todos. Sí, ahí Sí. van, Sí, si logra pasar ya la fase
inicial, que en lo agudo llega a haber un fallecimiento de hasta un 50% en el lugar del accidente. Luego en emergencias puede haber una mortalidad hasta de un 30%. Ya nada más quedaría el 20% de mortalidad, que es en las unidades de cuidados intensivos a lo largo de las siguientes semanas, donde puede haber infecciones severas, ¿sale? Sepsis, ¿sale? Y fallas de los diferentes órganos progresivos y tromboembolia pulmonar. Esperemos que no. Esperemos que ya todo lo agudo, hemorragias, choques obstructivos, todo eso que ya mencionamos, que se resolvió ya con eso y con los buenos cuidados que realmente que hay en este tipo de unidades de cuidados intensivos, se prevenga las infecciones, o que si se, porque a veces, aunque hagas todos los cuidados, aunque hagas el aseo de manos, todo lo que está descrito para evitar infecciones, a pesar de eso, a veces no se evitan, ¿eh? Y no es por pues mala práctica, simplemente es porque pues el cuerpo de las personas está vulnerable, están con las defensas paralizadas, y nuestras mismas bacterias de nuestro cuerpo, de la piel, de las vías respiratorias, que antes creía que no había, todo eso pues puede colonizar e infectar, ¿no? Así es, mi doc. Perfecto. Pues este caso yo creo que estuvo bastante apasionante, digo, con todo respeto, pero pues sí nos deja enseñanza en que, al menos yo creo, ahorita quiero escucharlo a usted en su mensaje final, pero volvemos a lo mismo, maestro. La prevención es importante, y creo que aquí hay algo que no solamente habla de prevención física, sino también de la situación mental. Por eso vamos a ponerle aquí la opinión de nuestra experta, la doctora Abigail Adame. La doctora Abigail, la que sí tiene cédula profesional, le dice, porque hay otra Abigail que no tiene cédula profesional. Pero vamos a ver qué nos dice, qué pasó. Sobre todo, qué diagnóstico, porque si bien a veces nosotros decimos, pues es una crisis psiquiátrica, obviamente es un mundo aparte, y la prevención en este tipo de pacientes que son portadores de alguna patología mental debe también verse pues analizada, abordada de forma muy juiciosa. Así que a continuación dejamos a la doctora Abigail Adame. En las noticias se ha mencionado que Hortensia, la joven del caso, podría tener un trastorno de personalidad. Es importante establecer que no podemos hacer un diagnóstico por un video, pero cuando los medios hablan de un trastorno de personalidad en este tipo de situaciones, en este contexto, hay uno que nos viene a la mente, que es el trastorno límite de la personalidad, o TLP. Y de acuerdo con el manual diagnóstico DSM-5, el TLP se caracteriza por patrones como tendencia a la impulsibilidad, particularmente en situaciones de mucho estrés, conductas autolesivas, ideación o intencionalidad suicida. Esto también es muy importante porque puede haber una dificultad para regular las emociones muy, muy intensas, y reacciones extremas al sentirse abandonados. Y este abandonamiento puede ser real o percibido. Así que importante también saber esto, que tener uno o varios de estos síntomas no significa tener el diagnóstico, pero cuando una persona presenta impulsos de ponerse en riesgo o de hacerse daño, necesita atención profesional de manera inmediata. Bueno, y ahí tuvimos la opinión de nuestra amiga, la doctora Abigail. Vayan a seguirla en sus redes sociales si quieren profundizar o tener alguna resolución de dudas acerca de este caso y de algunos otros, pues es muy, muy recomendable la doctora Abigail. Pues sí, ahí coincide con lo que comentó el maestro Olivares al inicio del episodio. Bueno, pues mensaje final, maestro, para todos nuestros amigos y amigas de este canal de Necrointensivo Podcast. Pues mire, doc, nos deja de enseñanza, y con todo respeto, que si tenemos algún familiar con un trastorno o alguna patología mental, no dejarlo en saco roto, y sobre todo prestar la atención debida a estos pequeños cambios, que a veces lo ponemos como, se le va a pasar, y no, probablemente ya está avisando y no nos damos cuenta, y puede suceder al final estas desgracias. Y no nada más, digo, lo barato suena horrible, lo voy a decir con todo respeto, pero lo barato hubiera sido nada más para la paciente, pero no involucrar al resto de personas, porque, por ejemplo, aquí la conductora va a tener un estrés postraumático de por vida, que ya le destruyó, por lo menos en estos años. No creo que vuelva a querer manejar por lo menos en varios años. Imagínense si hubiera sido peor que hubiera venido algún vehículo de transporte con niños,
algún paciente cardiópata, pues ahí hubieran sido más vidas, doc. Sí, yo creo que yo también llego a una conclusión similar, maestro. O sea, el detonante de esto fue una alteración en la salud mental de la paciente. Y dos, se llevó justamente la salud mental de otra persona. Digo, podemos también, pues, a lo mejor él no va a quedar como una víctima tal cual, ¿verdad? El policía, pero también, maestro, también yo creo que va a requerir sus sesiones de psicoterapia y sus sesiones ahí psiquiátricas, tanto el policía como la conductora y obviamente la paciente Hortensia. También en cuanto esté más alerta, primeramente Dios, y los médicos que la están atendiendo de lujo, les digo mi reconocimiento para la gran labor que están realizando, independientemente del resultado, que esperemos que sea que sobreviva, pero la atención ha sido obviamente de primer nivel en el Christus Mujer Obispado, y les repito, no tengo ningún conflicto de intereses, pero también ella, en cuanto ya esté más alerta y todo, va a tener que realizarse un abordaje psiquiátrico en la unidad de cuidados intensivos, ¿eh? Regularmente les pedimos interconsultas y los psiquiatras van a hacer su análisis cuando obviamente pues, ya puedan tener interacción y comienzan a prescribir sus fármacos, siempre cuidando que no tengan interacción con lo que están manejando, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero eso también es importante que, pues recordemos, la salud mental puede causarle un daño a la propia persona que la padece, pero llevarse de encuentro a otras personas en su entorno. También los familiares, imagínense el papá, la mamá que la vieron en ese accidente. No, no, no. O sea, esto se vuelve un contagiadero, entre comillas, de daño en la salud mental de su entorno. Así que, bueno, hagan prevención siempre de enfermedades físicas, pero también de enfermedades mentales. No tengan miedo a ir con un psicólogo, con un psiquiatra. Dicen, ¿quién es mejor para que me atienda mi trastorno mental o lo que yo sospecho que puede ser una alteración de la salud mental? Con el que quieran ir, con el que den confianza, su primer paso, con el psicólogo. Si el psicólogo lo considera, lo manda con la psiquiatra. Si quieren ir con la psiquiatra y la psiquiatra lo considera, va a apoyarse de su psicólogo. Así que vayan con quien quieran, con quien les dé confianza, pero vayan con un profesional de la salud. Eviten coach, ahí de esos que andan dando consejos baratos. No, vayan con profesionales de la salud. ¿No cree, maestro Olivares? Así es, mi doc, y más si se trata de pérdidas, también que vayan con algún tanatólogo, Eso. porque a veces no tienen como cierto confort con el psiquiatra y psicólogo. Dicen, pues es que no me ha ayudado. Bueno, prueba con un tanatólogo. Si es alguna pérdida, no nada más hablando física, sino puede ser hasta laboral o de algún rompimiento. Ahorita que acaba de pasar el 14 de febrero. ¿Por qué? Porque también es muy importante aceptar pérdidas y a veces la gente que piensa que puede estar en una depresión no tiene consuelo con alguno de estos dos. Bueno, practique con un tanatólogo alguna ahí terapia y puede tener muy buenos resultados. Buen consejo, maestro, porque uno cree que el tanatólogo es nada más ante un fallecimiento y no. Y no. No. El duelo, el luto lo hacemos a veces no necesariamente con un fallecimiento, sino con algunas otras situaciones. Así es, Bueno, mi doc. perfecto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron viendo. Si llegaron hasta este punto, acuérdense de darle una manita arriba, de suscribirse si no están suscritos, de compartir con sus familiares y amigos interesados en temas de salud, en este caso, pues de accidentes o enfermedades que pueden llegar al fallecimiento de famosos o situaciones mediáticas, y en este caso excepcional, como habían dicho que había fallecido Hortensia, dijimos vamos a hacer el video, vamos a dar el seguimiento también al gran episodio de Relatos Forenses, donde también vayan a verlo. Aquí les va a aparecer el episodio para que vayan, también opinen y vean la contraparte pues de este análisis médico. ¿No cree, maestro Jorge Olivares? Así es, mi doc. Y nos despedimos de Necrointensivo. ¿Por qué, mi doc? Porque entre la vida y la muerte, ¿sigue Siempre usted? hay una historia que contar. Que contar. Hasta la próxima. Chao. Saludos.